Hola a todos y bienvenidos a este sexto video de simulación y modelado molecular. En esta ocasión vamos a calcular las cargas atómicas o parciales de una molécula de solvente eutéctico profundo a través de la metodología de potencial electrostático restringido o RES, el cual requiere del potencial electrostático que la molécula es capaz de generar. Como sabes, el modelado molecular clásico, que trata las moléculas como si de bolas unidas por resortes se tratase, requiere de una estructura matemática que nos proporcione la energía potencial de las moléculas. Estas ecuaciones se conocen como campos de fuerza, que se pueden resumir de la siguiente forma. Por una parte, nos calcula la energía enlazante, es decir, aquella energía originaria por el hecho de que los átomos estén unidos, por lo que podríamos incluir los enlaces, los ángulos, los diedrales, entre otros. Por otra parte, la energía no enlazante, que es aquella energía que se origina por las interacciones entre las partículas que no están unidas por enlaces, mismas que podrían incluir las energías débiles, de corto alcance o de Van der Waals, así como las energías fuertes, de largo alcance o electrostáticas. Estas energías son importantes, pues permiten a las moléculas agruparse y formar las diversas fases de la materia. De hecho, la calidad de todos los parámetros en un campo de fuerza repercute fuertemente en su capacidad para predecir las diversas propiedades de la materia. Particularmente, las energías de largo alcance están modeladas a través del potencial de Coulomb, el cual requiere de cargas puntuales para que pueda ser estimado. Desafortunadamente, las cargas son un simple concepto, una construcción teórica que no se puede observar o medir, por lo que asignar una carga a un átomo no es una tarea sencilla. Bajo este panorama, ¿es posible relacionar la carga de un átomo con algún fenómeno observable o medible? La respuesta es sí, por medio de los electrones. En una molécula, los electrones crean una nube electrónica que es básicamente el espacio por donde se les puede encontrar. Si tomásemos algunas mediciones de su posición, podríamos darnos cuenta de que los electrones se encuentran por aquí, se encuentran por acá e incluso que se encuentran por esta parte. Estas posiciones dependen de las interacciones que cada electrón tenga con los otros electrones, con los núcleos de los otros átomos, así como también del campo externo al que estén expuestos. Esta descripción de su movimiento se puede obtener a través de su función de onda, que no es otra cosa más que la caracterización del movimiento de las partículas. La forma exacta de la función de onda es desconocida, pero se puede aproximar a través de orbitales moleculares, que son función, a su vez, de los orbitales atómicos. Un orbital atómico, también llamado conjunto base, es decir, los mismos que usamos en cálculos ab initio, contienen toda la información para conocer el movimiento del electrón respecto de su núcleo. Cuando esto se combina linealmente para formar orbitales moleculares que describen cómo se mueve el electrón cuando hay más átomos, podemos estimar la función de onda de todo el sistema. Si y solo si esta función da solución a la ecuación de Schrödinger. Resulta que el cuadrado de la función de onda nos da la densidad electrónica o la probabilidad de encontrar un electrón en cierta región de la molécula. ¿Y esto qué relación tiene con las cargas? Pues el asignar una carga a un núcleo atómico podría consistir en calcular cuál es la densidad electrónica que le pertenece a cada átomo. Así, átomos que tengan una mayor densidad de electrones tendrán cargas más negativas que aquellos átomos que tengan una menor densidad de electrones. Desafortunadamente, la definición de dónde comienza o termina un átomo dentro de una molécula es muy ambigua. Por esta razón, existen muchas técnicas que permiten manipular la densidad electrónica para poder asignar una carga a un átomo. Dentro de ellas están aquellas técnicas que permiten obtener las cargas para reproducir un observable físico, como lo es el potencial electrostático. El potencial electrostático es una propiedad física medible y observable que nos indica la fuerza de interacción entre una partícula de prueba y la superficie de una molécula. El potencial electrostático se puede obtener usando la función de onda y su cálculo consiste en usar una partícula de prueba, usualmente un protón, y ponerla, por ejemplo, aquí, luego acá, y en todas las regiones alrededor de tu molécula. Lo que obtendrás al final es este mapa de potencial electrostático, que nos indicará el grado de interacción que la partícula de prueba, el protón, experimentó en cada región en donde fue puesto. Así, regiones hacia el color rojo nos indican que nuestro protón sintió mucha atracción hacia esa región, por lo que esperamos asignar cargas negativas a estos átomos. Por otra parte, regiones hacia el color azul nos indican que nuestro protón sintió poca atracción hacia esa región, por lo que esperaríamos asignar cargas menos negativas o incluso positivas a los átomos que se encuentran por aquí. Muy bien y todo, pero ¿cómo se relaciona esto con las cargas? Resulta que el potencial electrostático se puede definir tanto para un sistema clásico como para un sistema compuesto por núcleos y electrones. ¿Cómo lo indica esta ecuación? El lado izquierdo es la definición para un sistema clásico compuesto por cargas puntuales, mientras que el lado derecho es el potencial electrostático que se obtiene por medio de la densidad electrónica. De esta manera, lo único que tendríamos que hacer es buscar un conjunto de cargas que permitan mantener esta igualdad. Las cargas derivadas por este tipo de métodos, el cual es un ajuste que se hace a través de métodos de mínimos cuadrados, se les denomina como cargas
es. Eventualmente, diversos autores encontraron que las cargas obtenidas por este tipo de métodos eran dependientes del conjunto de base usado, de la orientación y de la conformación geométrica de la molécula, por lo que algunos autores, como Bailey y colaboradores, propusieron usar ciertas restricciones al momento de hacer el ajuste, dando origen a la metodología del potencial electrostático restringido o RESP. Dentro de estas restricciones, y la más relevante, es que los átomos que ocupen sitios semejantes o equivalentes tengan las mismas cargas, ya que, por ejemplo, si rotamos este grupo metilo, cada hidrógeno estará en la posición que ocupaba el hidrógeno previo. Si cada hidrógeno tiene una carga diferente, como se obtendría por cargas S, el nuevo potencial electrostático sería diferente al original. Esto no ocurre si obligamos o restringimos a que sitios similares tengan las mismas cargas. Así, al momento de rotarlos, el potencial electrostático se seguirá manteniendo. Estas restricciones se realizan mediante una penalización, que básicamente tiene la forma de esta ecuación, donde A es el peso de la restricción y Q0 la carga a la que QJ tiene que igualarse. De esta manera, no solo debemos minimizar el error a través del ajuste del potencial electrostático, sino también de todas las restricciones que tengamos en el cálculo, siendo esta ecuación la verdadera ecuación a minimizar en el cálculo. Las cargas obtenidas por esta metodología se le denominan cargas RESP y es uno de los objetivos de este tutorial. Estas cargas las usaremos para posteriormente cargarlas a un campo de fuerza genérico para evaluar la densidad de nuestro solvente. Aunque la refinación de cargas es una práctica habitual, te recomiendo que revises en la literatura si existen impedimentos que limiten el uso de nuevas cargas en campos de fuerza ya existentes. Si quieres aprender más de estos métodos o del formalismo que hay detrás de cada uno de ellos, puedes revisar las referencias que te dejaré en la versión PDF de este tutorial, mismo que podrás descargar en los links que estaré dejando abajo en la descripción. Antes de comenzar, me gustaría enlistarte los programas que vamos a usar, los cuales incluyen Gaussian, AmberTools, PackMul, GROMACS y BMD. Los links para su descarga los puedes encontrar como vínculos en este documento o como enlaces que te estaré dejando en la descripción. Todos ellos, a excepción de Gaussian, son de licencia libre, por lo que si no tienes Gaussian, como yo, en esta computadora, será necesario recurrir a alguna máquina que cuente con la licencia del mismo. Finalmente, todos los archivos necesarios para llevar a cabo este tutorial se encuentran disponibles a través de este link. Ahora que ya conocemos el objetivo de este tutorial, así como el conocimiento respecto a la metodología RESP que vamos a usar, pongamos manos a la obra. Los cálculos de las cargas RESP las haremos para una molécula de solvente llamada cloruro de colina urea, abreviado como CHCl2.U o CHCl/U, en relación molar 1:2. Esto quiere decir que por cada molécula de cloruro de colina tendremos dos moléculas de urea. Estos solventes han ganado el interés de la comunidad científica en los últimos años por sus particulares propiedades. Si quieres saber un poco más de ellos, ya hemos platicado de estas sustancias en uno de los tutoriales pasados. Esta molécula, que en realidad son 4, también le llamaré clúster, por lo que nuestro primer paso será generar este clúster para llevar a cabo nuestra minimización de energía. Una vez que hayas descargado la carpeta Files, veamos cuál es el contenido de la misma, lo cual lo podemos ver fácilmente a través de la terminal de nuestra computadora. Particularmente yo la tengo en el escritorio, por lo que voy a acceder hasta el escritorio de mi equipo y me meteré a la carpeta Files. Podemos ver el contenido rápidamente escribiendo ls-r. Al ejecutar esta línea podrás ver las carpetas que contiene, así como los documentos dentro de cada una de ellas. En la carpeta Cluster tenemos las coordenadas de cada una de las moléculas por separado en formato PDB. Tenemos la molécula de la colina, del ion cloro y de la molécula de urea. Estas moléculas las juntaremos a través de un archivo de PackMul, el cual será leído por el programa PackMul. Y finalmente tenemos un script que nos permitirá extraer las coordenadas optimizadas de un archivo de salida de Gaussian. Ya que estamos aquí en la carpeta RESP, tenemos los archivos para llevar a cabo el cálculo RESP, de los que hablaremos más tarde. Y finalmente tenemos una carpeta llamada NPT, donde tenemos parte de los archivos para llevar a cabo nuestra simulación del solvente constituido por 100 clústeres en GROMACS. Podemos ver cada una de nuestras moléculas mediante BMD, lo cual podemos hacer llamando a BMD desde la terminal o bien en ambientes de Windows. Podemos abrir la aplicación y arrastrar el archivo que queramos ver. Vamos a ver cómo luce la molécula de la colina. Entonces, para ello simplemente arrastro el PDB que contiene la molécula de la colina. Es de hecho un catión, pues tiene una carga positiva neta. Por otra parte, tenemos al ion cloro, el cual tiene una carga negativa neta. Esta carga positiva y carga negativa de la colina y el ion cloruro hace que se forme una estructura estable llamada cloruro de colina, con punto de fusión de alrededor de los 300 grados centígrados. Por otra parte, también podemos ver la molécula de la urea,
la cual está conformada de la siguiente manera. Esta es una molécula de carga neutra con punto de fusión de alrededor de los 130 grados centígrados. Al combinarse una molécula de cloruro de colina, como lo vimos anteriormente, con dos moléculas de urea, emergerán interacciones electrostáticas y puentes de hidrógeno que formarán una mezcla cuyo punto de fusión es de tan solo 12 grados centígrados. Es decir, tenemos un líquido a temperatura ambiente formado por dos sólidos cuyos puntos de fusión están por arriba de los 100 grados centígrados. De ahí que se les conozca como mezclas eutécticas. Vamos a formar el clúster de nuestra molécula de solvente y para ello nos vamos a meter a nuestra carpeta clúster. Para ello damos cd clúster y veamos el contenido del archivo PACMOL, el cual nos va a ayudar a construir precisamente nuestra molécula semilla para el solvente. Para ello ponemos bi PACMOL. Como podemos ver, este archivo nos va a generar un PDB llamado CHCl-U, el cual contendrá las coordenadas de nuestro clúster. Para ello necesita los PDBs de cada una de las moléculas en formato PDB, es decir, requiere llamar al PDB de la colina, al PDB del cloro y al PDB de la urea. Según este archivo, comenzará a meter una molécula de colina en una caja cúbica de 7 angstroms por lado. Luego tomará la molécula de cloro y su centro de masa lo posicionará en las coordenadas 4, 4, 4, que es casi el centro de la caja. Finalmente tomará la molécula de la urea y pondrá dos moléculas de ella también dentro de la misma caja de 7 angstroms. Este archivo no requiere modificaciones, por lo cual podemos simplemente salir. Vamos a llamar a PACMOL para que nos permita construir este clúster bajo las indicaciones que acabamos de ver. Para ello escribimos PACMOL y el archivo de entrada. Le damos Enter y el clúster que se ha generado, cloruro de colina, urea, también lo podemos visualizar en BMD, para lo cual simplemente vamos a arrastrar el PDB que tiene las coordenadas de nuestro clúster. El ion cloro fue puesto a propósito en el centro de la caja para que la molécula de la colina y las moléculas de la urea estén rodeando este ion y faciliten el proceso de la minimización. De hecho, esta configuración servirá como estructura de entrada para llevar a cabo nuestra minimización en Gaussian. Ya que los archivos que nosotros vamos a preparar precisamente para este cálculo son muy sencillos, podemos evitar el uso de GaussView, por lo que podemos generar nuestro archivo GJF para Gaussian simplemente extrayendo los nombres de los átomos de nuestro sistema. Esto lo podemos hacer mediante las herramientas que cuenta nuestra consola. Para ello podemos escribir grep atom, entre comillas, el archivo donde se encuentra mi clúster. Seguimos con una segunda indicación que nos permite cortar los caracteres desde la columna 13 hasta la columna 14. Y esta información la mandamos a un archivo que se llame atoms.dat. Vamos a hacer algo similar, pero ahora vamos a extraer las coordenadas de nuestros átomos. Para ello podemos utilizar grep, también atom, entre comillas, de mi archivo que contiene nuestro clúster, seguido de una indicación que nos permita cortar los caracteres desde el 28 hasta el 54, que es donde se encuentran las coordenadas. Esta información me la va a mandar a un archivo que se llame coord.dat. Vamos a pegar estos dos archivos en uno solo, llamando a la herramienta paste. Para ello, escribimos paste, menos de dos comillas, el archivo atoms.dat y el archivo de coordenadas. Estos dos los mandamos a un archivo que se llame cloruro de colina urea-m06.gjf. Le damos enter y efectivamente, como te darás cuenta, llevaremos a cabo un cálculo a nivel de teoría M06, por lo que será un cálculo demandante. Podemos usar otros niveles, sin embargo, he intentado usar el funcional b3lib y este me deforma todo el clúster, así que vale la pena utilizar un nivel más alto. Podemos ver de qué trata el archivo que acabamos de generar hablando a BI, cloruro de colina-M06GJF. Y como puedes observar, hay en total 38 átomos que conforman nuestro sistema. Vamos a modificar la línea 22 que corresponde a las coordenadas 444, que es nuestro cloro, ya que el método que utilizamos para extraer los átomos no fue capaz de extraernos la palabra completa cloro. Ahora vamos a la parte inicial de nuestro archivo y lo vamos a modificar con la información que nos indica nuestro tutorial, por lo que vamos a nuestro PDB y en la página 14 podemos encontrar la información que nosotros debemos de agregar a nuestro archivo de Gaussian. Ya que será un proceso demandante, usaremos 8 procesadores con 32 GB de memoria para realizar este cálculo, el cual consistirá en la optimización y el cálculo de frecuencias al nivel M062X con este conjunto base de valencia dividida, que te recuerdo, los conjuntos base no son otra cosa más que los orbitales atómicos. El uso de funciones difusas y de polarización son importantes ya que tenemos iones en nuestro clúster. Vamos a copiar esta información y la vamos a pegar en nuestro archivo GJF para que esté al inicio del mismo, quitando claramente la numeración que no es necesaria.
Con esto tenemos parte de nuestro archivo ya listo para que lleve a cabo la minimización. Ahora tenemos que irnos al final del mismo, hasta esta parte de acá, y le damos 2 Enter para indicarle a Gaussian que es el final del archivo. Salimos del mismo sin olvidar que hay que guardar. Desafortunadamente yo no tengo Gaussian en esta computadora, por lo que tendré que hacer uso de una estación de trabajo que sí lo tenga. De hecho, yo ya lo tengo listo para correr, por lo que simplemente para ejecutar Gaussian escribimos G16 y el nombre de nuestro archivo y ampersand. Ahora solo nos toca esperar a que termine este cálculo para llevar los resultados a nuestras computadoras y poder seguir con el tutorial. Perfecto, ya con esto hemos terminado la minimización de nuestro clúster. Ahora veamos cómo crear los archivos para calcular el potencial electrostático. Con nuestro clúster optimizado, vamos a calcular el potencial electrostático de la molécula de solvente eutectico profundo. Como recordarás, una de las interacciones que puede tener un electrón con el medio que lo rodea es precisamente con el medio externo ajeno a la molécula. Muchos autores han logrado introducir el efecto del medio no solo en el cálculo de la función de onda, sino también en otros cálculos como lo es el potencial electrostático. Uno de los modelos más populares es el modelo de Solvation Model Density o SMD. Este método permite que el soluto o la molécula de interés pueda deformarse o responder a la interacción con un solvente implícito, es decir, un solvente que no tiene moléculas físicas, sino que lo hace a través de una interacción que defina al solvente como lo es la constante dieléctrica, pues una sustancia con una constante dieléctrica alta podría reducir las interacciones no enlazantes que se presentan en una molécula de soluto, lo que generaría un potencial electrostático diferente a que si la molécula de soluto estuviese en el vacío. Gaussian permite calcular el potencial electrostático de una molécula tomando en cuenta el campo dieléctrico que el solvente genera, ya que nuestra molécula de solvente eutéctico profundo estará inmersa dentro de su mismo solvente. Lo único que vamos a requerir es el valor de la constante dieléctrica del cloruro de colinaurea. Y aunque no hay muchos valores experimentales, algunos autores reportan este valor alrededor de 12. Vamos a preparar nuestro archivo de Gaussian para este cálculo, por lo que necesitamos abrir nuestra consola para poder extraer las coordenadas optimizadas de nuestro clúster. Esto lo podemos usar para posteriormente calcular el potencial electrostático. Las coordenadas optimizadas las vamos a extraer con el script en base bash que te he dejado en este tutorial, el cual tiene por nombre gau2xyz.sh. Lo único que hay que hacer es darle permisos para que pueda ejecutarse con chmod 777 asterisco.sh y lo ejecutamos como punto diagonal gau2xyz. El script nos preguntará dos cosas. La primera es el nombre del archivo de salida de Gaussian sin la extensión log, por lo que simplemente pondremos cloruro de colina urea M06. Al darle enter nos preguntará la segunda cuestión: ¿cuántos átomos hay en nuestra molécula? Que como recordarás son 38. Esto nos generará un archivo que tiene por nombre es SMD cloruro de colina urea M06GJF, por lo que efectivamente el potencial electrostático lo calcularemos al mismo nivel que la optimización. Este archivo aún no está terminado, pero vamos a abrirlo para ver cuál es su contenido. BI es SMD cloruro de colina M06. Notarás que solamente tenemos coordenadas. Vamos a agregar algunos detalles al inicio de este archivo que se encuentran en el PDF de este tutorial. El cálculo que vamos a hacer es menos demandante que el proceso de la optimización, por lo que usaremos solo 4 procesadores y 8 GB de memoria. Esta línea es importante, particularmente por estas indicaciones, ya que son las que se encargarán de generar el mallado en la molécula y generar el potencial electrostático para cada elemento diferencial de volumen. La información dentro del paréntesis corresponde a una serie de modificaciones que se harán en las opciones por defecto de Gaussian. Por ejemplo, con la opción 6/33 igual a 2, se le indica al programa que escriba en el archivo de salida todos los puntos donde se hizo un cálculo de potencial electrostático, así como el valor de este. Con la opción 6/42, controlamos la densidad de puntos en cada capa. Y con la opción 6/41 igual a 10, se le indica a Gaussian que cada átomo habrá 10 capas concéntricas de puntos, como si de capas de una cebolla se tratase. De esta forma, y variando los valores de 6/42 y 6/41, podemos generar todos los puntos que deseemos para calcular el potencial electrostático. En la versión PDF de este tutorial te comparto cuántos puntos podríamos generar en nuestro sistema si estas modificaciones toman ciertos valores. Yo dejaré los valores que vienen indicados por defecto en esta línea, ya que generar muchos puntos podría traer problemas en análisis posteriores. En la línea que sigue, le indicamos a Gaussian que se llevará a cabo un cálculo bajo el formalismo Self-Consistent Reaction Field o
SCRF, que es el formalismo con el cual podemos calcular las interacciones no enlazantes de largo alcance. Particularmente, el modelo SMD será usado para este formalismo. Por ello indicamos SMD en esta sección. El solvente a usar será un solvente genérico, ya que no está dentro de los solventes por defecto de Gaussian, cuyos parámetros deberán de ser leídos al final de ese archivo. Vamos a copiar esta información y la vamos a poner al inicio de nuestro archivo para calcular el potencial electrostático. Por lo tanto, le damos copiar y lo ponemos al inicio del archivo que tenemos abierto. Para ello entramos en modo edición, nos posicionamos en la parte superior y le damos pegar. Nuevamente borramos aquellas líneas que no nos interesan, que corresponden a los números consecutivos. Perfecto, nuestro archivo ya está casi listo. Lo único que hay que hacer es irnos al final del mismo, hasta la última columna, y como lo indicamos, los parámetros del solvente deberán de ser leídos en este mismo archivo. Básicamente necesitamos dos aspectos. El primero es el nombre del solvente. Para ello escribimos solvent name. Igual y le podemos dar cualquier nombre. Yo usaré cloruro de colina urea. Le damos enter. Y el segundo aspecto, el más importante, es el valor de la constante dieléctrica, abreviada es. No lo confundas con el potencial electrostático. Como vimos, este valor algunos autores lo han estimado en 12. Damos enter dos veces para indicarle a Gaussian que ya terminamos. Guardamos y salimos. Esas fueron todas las modificaciones que ese archivo necesita. Ahora vamos a ejecutar ese cálculo del potencial electrostático. Como yo no tengo Gaussian en este equipo, tendré que llevar el cálculo a una estación de trabajo, misma que ya tengo lista con el archivo que nosotros acabamos de generar. Para ejecutar mi cálculo simplemente escribo G16 y el archivo que tiene las indicaciones para correr el cálculo del potencial electrostático. Le damos ampersand y esperemos a que termine este cálculo para llevar los resultados a nuestras computadoras. Muy bien, con ello ya hemos generado todos los puntos que usará la metodología RES para el potencial electrostático y así ajustarlo a cargas puntuales de nuestros átomos. Pasemos ahora al cálculo de las cargas RES. El ajuste de cargas las llevaremos a cabo en la carpeta res, que se encuentra en la carpeta que descargaste, por lo que nos vamos a cambiar a ese directorio, cd ... y a la carpeta res. La metodología, al menos la implementada en Amber, requiere que la información del potencial electrostático, esto es puntos y valores, generada por Gaussian, tenga un formato en específico. Este formato lo puede generar la herramienta llamada SGen, la cual forma parte de Amber Tools, de modo que para poder generar este archivo, vamos a escribir la siguiente línea, la cual comienza llamando a sgen espacio -c y le vamos a alimentar el archivo de Gaussian que acabamos de generar y que contiene la información del potencial electrostático. Como recordarás, esta información se encuentra en la carpeta cluster y tiene por nombre smd cloruro de colina urea m06.log. Luego escribimos -o, con lo que le diremos que nos escriba un archivo de salida. En este caso yo le pondré la misma raíz, pero en la terminación le pondré .es, indicando que se trata de un archivo con potencial electrostático y que RES la puede entender. Los autores originales de RES indicaron que el método ofrece cargas más consistentes si el proceso se realiza en dos etapas. En este sentido, la primera etapa nos permitirá calcular un conjunto de cargas sin restricciones para ajustar correctamente las áreas polares, mientras que la segunda etapa nos permitirá tomar esas cargas que generamos y aplicarles una serie de restricciones, permitiendo que cargas que no serán restringidas en esta segunda etapa se puedan ajustar a la nueva simetría forzada del potencial. Por esta razón, notarás que tenemos dos archivos res en esta carpeta. Vamos a ver el contenido de la primera etapa. Para ello escribimos pi res-1.i. Si ya has hecho simulaciones en Amber, notarás que la sintaxis es similar, ya que esta implementación de res es parte de Amber. En la primera línea de este archivo encontraremos el nombre genérico de nuestro cálculo o de nuestra molécula. Con la etiqueta IH free igual a 1, le indicamos a Amber que los átomos de hidrógeno no estarán restringidos, por lo que pueden reorientarse para mejorar el ajuste de las cargas. QWT será el valor de nuestra restricción para esta primera etapa de cálculo. De hecho, este valor de QWT se refiere al parámetro A en la serie de restricciones que se hacen para las cargas, que como recordarás forma parte de la función a minimizar. Esta primera etapa del cálculo debe de hacerse con una restricción pequeña, por eso el valor de 5 por 10 a la menos 4, como lo indican los autores originales del método. Al ser res un método iterativo para encontrar cargas, necesitamos de un valor inicial para las mismas. Por ello usaremos la opción IQOPT igual a 2 para indicarle a Amber que las cargas iniciales para este cálculo deben ser leídas de un archivo externo, que en este caso tiene por nombre zerocharge.dat. Podemos ver en qué consiste este archivo viendo su contenido con bi 0-charge.in. Como puedes notar, todas las cargas son 0, pero nota que siguen un patrón de n renglones por 8 columnas, donde la primera carga corresponde al primer átomo de nuestro sistema en clúster.
El segundo corresponde al segundo átomo en nuestro clúster y así sucesivamente hasta tener los 38 átomos que tenemos en total. Sigamos viendo el contenido de nuestra primera etapa de cálculo. En la siguiente línea indicamos el peso de la molécula. Esta opción es útil si tienes muchas conformaciones o estructuras de tu molécula y piensas que una de ellas deba de tener más relevancia para el ajuste del potencial electrostático. Como solamente tenemos una molécula y una sola estructura, le asignaremos el peso de 1. En la siguiente línea colocamos el nombre de la molécula y de la línea 9 en adelante se abre la sección más relevante de este archivo. Justo aquí le indicamos la carga total que debe de tener nuestra molécula, la cual debe de ser de 0. Al lado de la carga total pondremos el número total de átomos, que son 38. En la siguiente línea comienza la lista de todos los átomos que tenga nuestro sistema, en el mismo orden que el archivo de Gaussian, y que si no has modificado será el mismo orden que el clúster que generamos del inicio con Pacmol. La primera columna de esta lista indica el número atómico del átomo, mientras que al lado derecho pondremos el tipo de restricción que tendrá su carga. Al ser el primer cálculo, ninguno de los átomos tendrá una restricción respecto al cálculo de sus cargas, por lo que los átomos tendrán un 0 en esta columna. Este archivo no requiere de modificaciones, por lo que salgamos y ejecutemos la primera etapa del cálculo res. Para ello escribimos res menos o mayúscula. Con esto le indicamos que vamos a sobreescribir cualquier archivo de salida que ya haya de la primera etapa. Luego escribimos menos i y le vamos a alimentar el archivo de entrada de la primera etapa de cálculo, que es res-1.in. Seguimos con O minúscula, que es el nombre que tendrá nuestro archivo de salida. Yo le pondré res1.log. ¿Recuerdas que en el archivo res1.in le indicamos que las cargas serán leídas desde un archivo externo? Bien, pues con menos Q proporcionamos el nombre de ese archivo, el cual, al ser la primera etapa, usaremos el archivo que tiene sus cargas en 0. Con la flag menos T le indicamos a res que las cargas que salgan del ajuste nos las mande a un archivo de salida. Esto será muy útil para la segunda etapa. Yo le pondré res charge-smd-1.dat. Y finalmente con menos E le alimentamos la información del potencial electrostático que ya está en el formato adecuado. Para ello escribimos es SMD cloruro de colina urea M06.es. Le damos enter y listo. Ya tenemos nuestro primer conjunto de cargas. Vamos por la segunda etapa. Para ello veamos el contenido precisamente del archivo res2.in. Verás que tiene una estructura muy similar a la primera etapa, pero ahora la restricción aumentó al doble, pues ahora los hidrógenos ya no estarán tan libres, pues se supone que ya lo hicieron en la primera etapa de cálculo. Para esta segunda etapa, los valores iniciales de las cargas para el método iterativo res serán alimentados a través de un archivo externo. Como seguimos teniendo una sola molécula, su peso será de 1. La carga de mi clúster es 0 y seguimos teniendo los 38 átomos. Notarás que ahora los átomos no tienen ceros en la columna de restricción de carga. Esto es porque nosotros tenemos que agregar dicha restricción. Así, en cada una de esas marcas X debemos indicar a res qué átomos tienen cargas iguales entre sí y qué átomos pueden variar sus cargas usando como valor inicial la carga inicial que viene del archivo externo. Para ayudarnos en esta tarea, he agregado como parte de un comentario el número que le corresponde a cada átomo según la lista del archivo de salida de Gaussian. Esto nos será de mucha utilidad para asignar la restricción que tenga cada átomo. También nos será de mucha utilidad la figura número 5 del archivo PDF de nuestro tutorial, la cual cuenta también con la numeración de nuestros átomos. De hecho, los números en esta figura corresponden a los números que están en nuestro comentario. Para las restricciones podemos poner un 0, un -1 o cualquier otro número, según nosotros lo consideremos. Veamos pues cómo podemos modificar este archivo para calcular nuestras cargas. El átomo número 1 que tenemos aquí es este átomo de carbono. De hecho, aquí tiene un 6 que corresponde al número atómico del carbono. Este átomo, al ser el primero, no tiene una restricción, por lo que dejaremos que varíe libremente. Por eso pondremos un 0. Eso sí, va a tomar como valor inicial el valor que venga desde el archivo externo de cargas. El átomo número 2, que en este caso es un hidrógeno, por ello el número atómico 1, al ser el primer hidrógeno en esta lista, dejaremos que varíe libre, por ello pondremos un 0. Nuevamente recordando que la carga que va a tomar este hidrógeno como valor inicial será aquella carga que venga del archivo externo. Nos encontramos ahora con el átomo número 3. Es también un hidrógeno, pero oh sorpresa, este hidrógeno es un sitio similar al átomo número 2, por lo que su carga deberá de ser la misma que el átomo número 2. Por eso pondré un 2 como parte de su restricción. El átomo
átomo número 4 es un átomo de nitrógeno. Como es el primer nitrógeno que nos encontramos, dejaremos que su carga varíe libremente. El átomo número 5 es un átomo de carbono, el cual se encuentra aquí. Este sitio no es igual al número 1, porque el número 5 está unido a un oxígeno, lo que haría que la densidad del carbono número 5 sea jalada hacia el oxígeno, a diferencia del carbono 1, que no tiene enlazado un oxígeno que haga el mismo efecto. Por ello, la carga de este carbono dejaremos que fluctúe también libremente. El átomo número 6 es un hidrógeno, que si lo vemos en el diagrama, está más cerca de un átomo electronegativo, a diferencia de los átomos 1 y 2, por lo tanto, no consideraría que sean sitios similares. Al ser el primer hidrógeno que nos encontramos en esta situación, consideraría que su restricción debería de ser 0. Pasamos ahora al átomo número 7, el cual es también un hidrógeno, y resulta que es un sitio similar al hidrógeno número 6, por lo tanto, su restricción deberá de ser que tenga la misma carga que el átomo número 6. El átomo número 8 es un oxígeno. Como es el primero que nos encontramos, vamos a dejar que su carga fluctúe libremente. El átomo número 9 es un átomo de hidrógeno. Como es el primer hidrógeno que nos encontramos en esta situación, también vamos a dejar que su carga fluctúe libremente. Como átomo número 10 tenemos un carbono. Este sitio no es similar al 1 o al 5, ya que este carbono está rodeado de 3 hidrógenos, por lo que dejaremos que su carga fluctúe libremente. Aprovechando esto, el átomo número 14 y el átomo número 18 son sitios similares al carbono número 10, por lo que el átomo número 14 debería de tener la misma carga que el carbono 10. Lo mismo va para el carbono con número 18, que debe de tener la misma carga que el carbono número 10. Algo similar va a pasar con los átomos de hidrógeno, del 11 al 13, del 15 al 17 y del 19 al 21. De esta manera, solo el primer átomo de hidrógeno, número 11, va a variar libremente su carga, mientras que los demás átomos de hidrógeno, al ser sitios similares, deberán de compartir la misma carga que el hidrógeno número 11. Por ello colocamos 11 en todos esos átomos. El átomo número 22 es el átomo de cloro. Como es el primero que nos encontramos, vamos a dejar que su carga varíe libremente. Entramos a la urea. El átomo número 23 es un átomo de carbono. Es el primer carbono dentro de la urea que nos encontramos, por lo que su carga va a variar libremente. Hay otra urea, donde el átomo número 31 también es un átomo de carbono, pero como es la misma molécula, el átomo número 31 debería de tener la misma carga que el átomo número 23. Por ello, en nuestro archivo vamos a poner que la carga del átomo 31 sea la misma carga que el átomo número 23. Algo similar va a pasar con el oxígeno número 24. Como es el primero que nos encontramos en esta molécula, su carga va a variar libremente, mientras que el átomo que se encuentra en la molécula análoga va a tener la misma carga para el oxígeno, ya que es un sitio similar. Los átomos número 25, 26, 33 y 34 son átomos de nitrógeno. Todos ellos son sitios similares. Por ello, el primer nitrógeno puede dejar que varíe libremente, mientras que el nitrógeno número 26 debe de tener la carga del nitrógeno 25. Y a su vez, el nitrógeno número 33 también debe de tener la carga del nitrógeno 25. Lo mismo pasa con el nitrógeno número 34. Finalmente llegamos a los hidrógenos. Puedes notar que hay hidrógenos que están lejos de un átomo muy electronegativo, como lo es el oxígeno, e hidrógenos que están cerca de ese átomo electronegativo. Los átomos que están cerca del oxígeno puede que su densidad electrónica se vea afectada por la presencia de este oxígeno, a diferencia de los que están más lejos. Por ello, yo consideraría que los átomos de hidrógeno 28 y 30 sean diferentes a los 27 y 29. Así, los hidrógenos 28, 30, 36 y 38 serían sitios similares, por lo que dejaría que la carga del hidrógeno número 28 varíe libremente y que la carga del hidrógeno 30 sea la misma que del hidrógeno 28, la carga del hidrógeno número 36 sea la misma que del hidrógeno 28 y la carga del hidrógeno número 38 sea la misma que del hidrógeno número 28. Finalmente, y siguiendo la misma ideología, los hidrógenos 27, 29, 35 y 37 serán sitios similares, por lo que dejaremos libre a la carga del hidrógeno 27, mientras que la carga del hidrógeno número 29 deberá de ser la misma que del hidrógeno 27. Lo mismo va a pasar con el hidrógeno número 35 y el hidrógeno número 37. Esta discusión que acabamos de hacer la puedes encontrar también en el PDF de este tutorial. Debo de indicarte que las consideraciones que tomamos aquí no son únicas y que tú puedes considerar como sitios similares a sitios totalmente diferentes a los que yo he expuesto en esta
parte del cálculo. Como ya no vamos a hacer modificaciones aquí, le damos salir al archivo sin olvidar guardar los cambios. Vamos a ejecutar nuestro cálculo res, que sigue un template muy similar al que hicimos anteriormente. Res menos o en mayúscula menos i. Vamos a llamar a la etapa número 2 de nuestro cálculo y como salida le vamos a dar res-2.log que cargue nuestras cargas del archivo externo que generamos en la primera etapa. Eso es res charge smd1.dat. Las cargas de salida de este cálculo o de esta segunda etapa, le voy a pedir que nos la escriba en un archivo que se llame res charge smd2 por la segunda etapa. Y finalmente, como el potencial electrostático no ha cambiado, que siga leyendo el archivo que contiene todos los puntos del potencial electrostático que calculamos con Gaussian. Esto es el SMD, cloruro de colina urea, M06 Al finalizar esta etapa, tenemos nuestras cargas finales, calculadas a través de la metodología REST. ¡Felicidades! Ya tienes el conjunto de cargas que puede describir el potencial electrostático de la molécula de cloruro de colina urea. Ahora, vamos a usar estas cargas para asignarlas a un campo de fuerza genérico y así calcular la densidad de nuestra sustancia a través de una simulación NPT en gromas. Vamos ahora a asignar los parámetros enlazantes y de Van der Waals a nuestra molécula de cloruro de colina urea para que podamos llevar a cabo una simulación de dinámica molecular clásica. Para ello usaremos la plataforma en línea LickBarGen, básicamente por dos razones. La primera es fácil de usar y la segunda, lo único que queremos son archivos de topologías, justo lo que hace LickBarGen. A diferencia de CharmGUI, que te prepara todo un paquete de información para tu simulación, con la desventaja de que requieres de un correo institucional para poder hacer uso de ella. LickBarGen te permite asignar parámetros OPLS, All Atom, a cualquier molécula orgánica que subamos. Y lo único que requerimos es que nuestra molécula esté en formato PDB, cosa que ya tenemos, pues esta información está en nuestra carpeta de clúster. Vamos a crear una nueva carpeta llamada LickBarGen para que nosotros podamos guardar ahí toda la información que viene del LickBarGen. Para ello escribimos mkdir LickBarGen Enter y nos metemos a esta carpeta que acabamos de crear. Ok, como te acabo de comentar, toda la información que nos proporcione LickBarGen la vamos a vaciar a esta carpeta. Vayamos pues a la plataforma y vamos a cargar nuestra primer molécula, la cual va a ser la molécula de colina. Para ello le damos en seleccionar archivo y vamos a navegar hasta donde se encuentra nuestra primer molécula, que en este caso va a ser la molécula de colina, cuyo PDB se llama ch.pdb. Le damos en abrir. Ahora en la sección de options le damos clic en Neutral or Charged Molecules, ya que la colina es un catión de carga +1, que dicho sea de paso, le vamos a asignar esta carga en el menú de Molecule Charge. Le damos clic en Submit Molecule y esperamos a que se generen nuestros archivos. Si todo ha salido bien, LickBarGen nos dirá que todo ha salido bien y que ahora podemos descargar nuestra topología para diversos programas computacionales. El que nos interesa a nosotros es GROMACS y particularmente es el archivo de topología el que vamos a descargar. Para poder ver este archivo, podemos ir directamente a nuestra carpeta de descargas. En mi caso, mi archivo de topología tiene esta etiqueta, que seguramente será diferente a la tuya, pero no te preocupes, pues es la misma información. Vamos a mover este archivo a nuestra carpeta LickBarGen para que todas las topologías se encuentren aquí mismo. Ahora vamos a repetir los pasos, pero con la molécula de la urea. Para ello, volvemos a cargar nuestra página de LickBarGen, seleccionamos un nuevo archivo, que en este caso va a ser la molécula de la urea, como urea.pdb, le damos en abrir. Y como la molécula de la urea es una molécula neutra, en la sección de Molecule Charge le damos 0. Le damos en Submit Molecule y esperamos a que LickBarGen nos genere la topología. Nuevamente, si todo ha salido bien, LickBarGen nos dirá que generó la topología de manera exitosa. Descargamos ahora la topología en formato GROMACS de nuestra molécula. Nuevamente, para acceder a ello, podemos ir a la carpeta de descargas y notarás que mi molécula de la urea tiene esta etiqueta, que nuevamente va a ser diferente a la tuya. Sin embargo, la información va a ser la misma. Vamos a llevar este archivo de topología a nuestra carpeta de LickBarGen para eventualmente hacerle las modificaciones que vayamos a hacerle. Desafortunadamente, la metodología anterior no nos va a permitir generar la topología del ion cloro. Sin embargo, estos parámetros los vamos a tomar de la literatura, particularmente del campo de fuerza OPLS 1005, mismos que te incluyo en la versión PDF de este tutorial. A diferencia de las moléculas anteriores, el ion cloro no tiene parámetros enlazantes, por lo que únicamente vamos a necesitar los parámetros Lennard-Jones, que corresponden a sigma y a epsilon. Echemos un vistazo a la topología de la molécula de colina. Para ello, vamos a nuestra consola y vamos a escribir BI-CHO, la etiqueta .itp y le damos Enter. Notarás que las secciones son típicas de una topología de GROMACS, con Atom Types, Molecule Type, Atoms,
bonds, etcétera, etcétera. Particularmente en la sección de atoms, vamos a cambiarle las cargas a esta molécula por aquellas que nosotros obtuvimos mediante nuestro cálculo RES. Y para ello necesitamos ver el contenido de nuestras cargas ajustadas, las cuales están en el cálculo RES y que corresponden a RESchart sm2.dat. Recuerda que estas cargas tienen el mismo orden que los átomos en el PDB original, así que la carga número 1 es la carga del primer átomo en el archivo de topología. La carga número 2 es la carga del segundo átomo en ese mismo archivo y así sucesivamente. Ya que los átomos de la colina corresponden a los primeros 21 átomos, las cargas que vamos a vaciar serán las primeras 21. Ya que no tengo un script que nos haga esto de manera automática, vamos a tener que vaciar las cargas de manera manual. Para ello, comenzamos a editar nuestro archivo en la primera carga de nuestro primer átomo. Listo. Nota que los tipos de átomo en esta topología se llaman OPLS-800 y algo. Este dato será relevante más adelante. Por ahora, este archivo ya no necesita más modificaciones. Por lo tanto, vamos a salir del mismo sin olvidar guardar. Vamos ahora a preparar la topología del cloro. Sin embargo, no tenemos una topología del cloro, pero podemos generar un template para poder modificarlo. Para ello, vamos a hacer una copia de la topología de la colina y la vamos a pasar a una topología del cloro llamada clo.itp. Le damos Enter y ahora vamos a ver esa topología del cloro. Vamos a hacer los siguientes cambios. Vamos a borrar todos los comentarios. Vamos a borrar todas las líneas de la sección Atom Types y nos vamos a quedar únicamente con una de ellas, ya que la topología del cloro requiere solamente un átomo. Nos vamos a la sección de Atoms y vamos a borrar todos excepto una de ellas, ya que nuevamente nuestra topología solamente tiene un átomo. Como el átomo de cloro no va a tener enlaces, no va a tener ángulos y mucho menos diedrales, ya no queremos nada de la información después de esta última línea, por lo cual vamos a borrar toda esta información. De modo que tu topología te va a quedar únicamente de esta manera. Vamos a hacer algunas modificaciones para que este archivo realmente corresponda a una topología del ion cloro. En esta línea vamos a cambiar el tipo de átomo. Le vamos a poner cualquier otro nombre. Yo lo voy a dejar como OPLS-200. Cualquier otro nombre puede ser válido. Lo importante es que no sea igual a aquellos que ya hay en la topología de la colina, mismos que eran OPLS-800 y algo. El nombre N803 es un nombre genérico para el átomo. Ya que este nombre realmente no se va a utilizar, puedes ponerle el nombre que gustes. Yo lo voy a dejar como C200. La siguiente columna corresponde a la masa atómica del elemento en cuestión. Ya que estamos trabajando con el átomo de cloro, vamos a ponerle la masa de 35.45 gramos por mol. La sexta columna corresponde al valor del parámetro sigma para el potencial Lennard-Jones en nanómetros, por lo que vamos a cambiar este número por el valor de sigma del cloro, el cual es 4.18 Angstroms. Sin embargo, lo queremos en nanómetros, para lo cual hay que dividirlo entre 10. Así el valor que nosotros vamos a poner en esta topología va a ser realmente de 0.418. Finalmente, en la última columna está el valor de epsilon para el potencial Lennard-Jones en unidades de kilojoules por mol. Aquí vamos a poner 0.49283336, que corresponde a la conversión de 0.11779 kilocalorías por mol al valor en kilojoules por mol. En esta línea de aquí vamos a colocar el nombre del residuo de nuestra molécula de cloro. Este nombre lo puedes encontrar fácilmente en el PDB del cloro que utilizamos para generar nuestro clúster, el cual está en la carpeta clúster y en el PDB del cloro, justo en la cuarta columna. De esta manera, el nombre del residuo de nuestro átomo de cloro se llama clo, por lo cual vamos a cambiarle aquí por clo. Ahora nos pasaremos a la última línea. En la columna type vamos a poner el mismo nombre genérico que le dimos al átomo en la primera línea, que recordarás es OPLS-200 o el nombre que tú hayas elegido. En la columna residuo vamos a poner el nombre del residuo de la molécula de cloro, que es clo. En atom vamos a poner cómo se llama nuestro átomo. Nuevamente, esta información la puedes encontrar en el PDB del cloro en la tercera columna. El nombre de nuestro átomo es Cl, por lo tanto vamos a modificarle aquí como Cl. Nota algo importante, la molécula del cloro o nuestro residuo se llama clo, mientras que el átomo que conforma este residuo
residuo se llama CL. En la columna de carga, nosotros vamos a colocar la carga que hemos calculado mediante la metodología RESP. El cloro es el átomo número 22, por lo tanto le corresponde esta carga misma que vamos a agregar al archivo de topología. Finalmente, vamos a modificar la masa de tal manera que sea la misma que nosotros pusimos, 35.45. Estos serían todos los cambios que hay que hacer para la topología del cloro. Por lo tanto, vamos a salir y vamos a guardar este archivo. La modificación de la urea va a ser algo muy similar a la de la colina. Sin embargo, hay un detalle muy importante. Pero antes de ello, vamos a modificar lo que son las cargas. Nuevamente, como no tengo un script que nos haga esto de manera automática, nos tocará vaciar la información de manera manual. Las cargas de la molécula de urea corresponden desde la 23 hasta la número 30. No necesitamos las demás cargas, pues son las mismas para todas las moléculas de urea. De hecho, si te das cuenta, este archivo de topología solo tiene 8 átomos y no 16. Y es que estos archivos se escriben para cada tipo de molécula y no para todas y cada una de las moléculas que existen en nuestro sistema. Entonces, vamos a vaciar la información de las cargas a nuestro archivo de topología. Listo. Quiero que notes que los tipos de átomo en este archivo también se llaman OPLS-800 y algo. Es decir, tienen el mismo tipo de átomo que los átomos de la colina. Si lo dejamos así, GROMACS nos dará un error al momento de generar nuestros archivos TPR para correr nuestra simulación, pues nos indicará que los átomos OPLS-800 y algo ya fueron declarados en una molécula. Para evitarlo, cambia estos 800 por cualquier otro valor. Yo lo voy a modificar a OPLS-700 y algo. Esto lo vas a hacer para todas las entradas que inicien como OPLS-800, por lo que tenemos una sección aquí arriba, pero también acá abajo. Finalmente, tu archivo de topología te tiene que quedar más o menos de esta manera. Ya no hay más modificaciones, por lo tanto, podemos salir y guardar este archivo. Al momento de generar los archivos TPR de GROMACS a través de GMX GROM-PP, GROMACS va a requerir de una topología general, la cual debe de llamar a todos estos archivos que acabamos de generar. De manera general, se prefiere que los archivos ITP que acabamos de hacer sean divididos en dos, para que uno de estos archivos ITP contenga únicamente la información de los tipos de átomo y el otro archivo ITP contenga toda la información a partir de la sección de molécula. Así, por cada tipo de molécula que nosotros tengamos, vamos a tener dos archivos ITP. Hacer estos archivos es muy sencillo y vamos a comenzar con el archivo de topología de la colina. Para ello vamos a renombrar el cho-etiqueta ITP a cho-atomtypes.itp. Luego vamos a hacer una copia de este mismo a un archivo que no contenga la palabra atomtypes para poder identificarlo rápidamente. Por ahora, ambos archivos de colina contienen la misma información. Vamos a editarlos para que el que dice Atom Types se quede únicamente con la información de Atom Types, mientras que aquel archivo que no tiene la etiqueta Atom Types se quede con toda la información restante. Vamos a editar el primero, por lo tanto damos bi cho-atomtypes.itp. Este archivo se debe de quedar únicamente con la información de Atom Types, por lo tanto vamos a borrar toda la información que esté por debajo de esta última línea del átomo, para que nos quede de esta manera. Esto es todo lo que tenemos que hacer en este archivo, por lo tanto podemos salir y guardar. El otro archivo que no contiene la etiqueta Atom Types, que es el cho.itp, le vamos a borrar toda la información referente a los tipos de átomo y solamente nos vamos a quedar con la información a partir del tipo de molécula. Esto es todo lo que tenemos que hacer en este archivo, por lo tanto podemos salir y guardar. El mismo procedimiento se repite para los archivos que nos restan. Por ejemplo, para el cloro, podemos simplemente copiar lo que hay en el archivo clo-itp a un archivo que se llame clo-atomtypes. .itp. La topología del cloro que dice atom types se va a quedar únicamente con la información de los tipos de átomo. Por lo tanto, podemos borrar desde la sección molecule type para que el archivo nos quede de esta manera. Salimos del mismo y guardamos. Por otra parte, el archivo que únicamente se llama clo.tp se va a quedar con la información a partir de molecule type. Por lo tanto, podemos borrar la sección de atom types. Salimos del archivo y guardamos. Finalmente, podemos hacer lo mismo para el caso de la urea. En este caso, vamos a mover el contenido de la urea con la etiqueta que nos haya venido a simplemente ure-atomtypes.itp. Le damos Enter. Luego hacemos una copia de este último
a otro que se llame ure.itp. El que tiene la etiqueta de atom types se va a quedar nuevamente con la información referente a los tipos de átomo. Por lo tanto, borramos desde la molécula para que nos quede el archivo de esta manera. Guardamos y salimos. Por otra parte, el archivo que simplemente se llama ure.itp, habrá que borrarle la información referente a los tipos de átomo para que nos quede de esta manera. Guardamos y salimos. ¡Excelente! Ya tenemos nuestras 6 topologías listas para que sean llamadas por una topología general de GROMACS. De hecho, esta topología general ya tenemos un template en la carpeta npt de la carpeta que acabas de descargar, misma que tiene por nombre cloruro de colina urea.top. Siendo así, veamos cómo está estructurada la información de la topología general, por lo que vamos a escribir BI cloruro de colina urea.top. Esta línea es la de defaults e incluye los valores por defecto para los campos de fuerza del tipo OPLS, mismos que incluyen interacciones 1-4 que son escaladas por un factor de 0.5. Luego podremos notar una sección de Load Atom Types. Aquí tenemos que poner la ruta donde se encuentran los ITPs que tienen la información de los tipos de átomo. Por ejemplo, los tipos de átomo de la colina se encuentran actualmente en la ruta ... barra ligpargen barra y el nombre del archivo es cho-atomtypes.itp. De manera similar, vamos a agregar los tipos de átomo para el cloro. Por lo tanto, vamos a poner dónde se encuentran actualmente su topología, que es exactamente la misma que para los átomos de colina. Sin embargo, el archivo se llama clo-atomtypes. Lo mismo vamos a hacer con la topología de la urea, cuya posición actual está en ligpargen y el archivo se llama ure atom types. En la siguiente línea veremos la sección para cargar a las moléculas, es decir, todos aquellos archivos que no tienen el atom types en su nombre, o bien todos aquellos archivos que tienen la sección molecule type, ya que es la misma ruta que los archivos anteriores. Vamos a copiar esa ruta, pegar, solo que estos archivos no cuentan con la extensión de atom types. Ese sería para la colina, este sería para el cloro y finalmente para la urea. ure.itp. En esta línea pondremos el nombre del sistema. Realmente no es relevante, así que pon el nombre que tú quieras. Yo simplemente le voy a dejar cloruro de colina urea. Finalmente, en la sección de molecules, vamos a poner qué moléculas forman nuestro sistema y cuántas moléculas de cada una de ellas habrá. En este caso, las moléculas que formarán nuestro sistema son la colina, el cloro y la urea. Vamos a hacer un sistema que contenga 100 cationes, 100 aniones y su correspondiente 200 moléculas de urea, ya que recuerda, la relación de cloruro de colina respecto de la urea es de 1:2 para que podamos formar este solvente eutéctico. Estos serían todas las modificaciones que vamos a hacer en este archivo, mismo al que le acabamos de decir que vamos a modelar un sistema que contenga 100 clusters. ¿Cómo lo vamos a construir? Bueno, para ello vamos a hacer uso del archivo pacmol.in, el cual tiene una estructura muy similar al primer archivo que nosotros utilizamos para construir nuestro clúster. Te darás cuenta que este archivo creará una caja cúbica de 34 angstroms por lado y dentro de ella meterá en el siguiente orden 100 moléculas de colina, 100 átomos de cloro y 200 moléculas de urea, llamando a cada uno de los PDBs que contienen dichas moléculas desde su ubicación actual, la cual es ... cluster y el nombre de los PDBs. El sistema completo lo meterá en un archivo con extensión PDB, cuyo nombre será cloruro de colina urea 100-200. Este archivo no necesita modificaciones, por lo cual podemos simplemente salir. Simplemente vamos a llamar a Pacmol y que jale la información del archivo pacmol.in. Le damos Enter para construir nuestro sistema. Una vez terminado, tendremos nuestro sistema de 100 clusters, el cual podemos pasar a formato .gro para que pueda ser usado por GROMACS. Para ello, podemos usar gmx, edit conf, espacio -f, el nombre de nuestro sistema en formato PDB que acabamos de hacer y -o para generar el mismo sistema pero en formato .gro. También vamos a agregarle tamaño de la caja. Para ello agregamos -box 3.4, 3.4 y 3.4, ya que nuestra caja es cúbica con 34 angstroms por lado, solo que recuerda que GROMACS maneja unidades en nanómetros. Le podemos dar Enter y de esta manera generamos nuestro sistema en formato .gro. Este sistema lo podemos ver a través de VMD, que puedes hacer directamente desde la consola, o si estás en un ambiente de Windows, simplemente abrir el programa y arrastrar el documento. Arrastramos el .gro y este sería nuestro sistema. Estas serán nuestras coordenadas de entrada para nuestra simulación. Solamente falta echar un vistazo a los archivos de control de GROMACS. Primeramente vamos a llevar a cabo una minimización.
Para ello podemos ver el archivo minimization.mdp. Esta minimización se llevará a cabo para poder eliminar los choques estéricos que se hayan generado por una mala ubicación de nuestras moléculas cuando fueron generadas por Backmol. Esta etapa constará de 10.000 pasos, misma que usará un radio de corte de 16 angstroms. Para crear el archivo TPR para poder correr nuestra minimización, vamos a utilizar el siguiente comando: gmx grompp -f minimization.mdp -c para alimentar las coordenadas de entrada, las cuales son nuestro archivo con terminación .gro, espacio -b, y vamos a llamar al archivo de topología. Finalmente, espacio -o y un archivo llamado minimization.tpr. Si todo ha salido bien, notarás que nos salió un error, el cual nos indica que nuestro sistema tiene una carga neta y que en este caso tiene una carga negativa de 5 por 10 a la menos 4. ¿Y esto por qué? Bueno, esto se debe a que la cantidad de decimales que nos reporta el cálculo de RESP nos suma una carga de 0, y aunque nosotros le indiquemos que la carga debe de ser de 0, muchas veces no podrá asignarnos dicho valor. Si sumamos, por ejemplo, todas las cargas de la segunda etapa de la metodología RESP, nos vamos a dar cuenta de que efectivamente suma un valor negativo, el cual es de 5 por 10 a la menos 6. Para arreglar esto podemos correr nuevamente nuestro cálculo RESP. Sin embargo, es probable que nos vuelva a ocurrir lo mismo. Ya que tenemos un exceso de carga negativa, podemos sumar un más 5 por 10 a la menos 6 a la carga de cualquier otro átomo, o bien repartirla en distintos átomos. Por lo pronto, yo simplemente sumaré 5 por 10 a la menos 6 a la carga del cloro, ya que es un átomo único, por lo que su carga pasará de 85, 22, 26 a 85, 22, 21. De esta manera, yo puedo lograr la carga neutra. Esta carga o la modificación que tú hayas hecho, la deberás de actualizar en el archivo clo.itp que contiene las cargas del cloro, el cual se encuentra en LICPARGen. Abrimos este documento y la carga va a cambiar de 85, 22, 26 a 21. Guardamos y salimos de este documento. Ahora sí, podemos llevar a cabo nuevamente nuestra minimización sin que nos salga este error. Por lo tanto, repetimos nuevamente la indicación y al momento de darle Enter, no nos indica de algún error referente a las cargas. Para correr esta minimización, simplemente ponemos gmx mdrun -b def nm y el archivo minimization, sin la extensión .tpr. Al momento de dar Enter, podrás ejecutar tu simulación de la minimización, por lo que nos veremos una vez que termine el mismo. Una vez que tu cálculo ha terminado, podemos llevar a cabo el cálculo de la simulación NPT de nuestro sistema, usando como coordenadas de entrada las coordenadas que nos acaba de arrojar la minimización, las cuales se encuentran en el archivo llamado minimization.gro. Antes de ello, podemos echar un vistazo al archivo de control MDP de la equilibración. De los detalles más relevantes es que podrás notar que esta simulación tendrá una longitud de 5 nanosegundos, es decir, 5 millones de pasos con un delta T de 1 femtosegundo. Se usará un termostato denominado Velocity Rescale, el cual tratará de mantener la temperatura alrededor de los 300 Kelvin. Como varostato utilizaremos el varostato de Berensen, el cual va a tratar de mantener la presión alrededor de 1 bar. Finalmente vamos a estar trabajando con un radio de corte de 16 angstroms. Este archivo no necesita modificaciones a menos de que tú lo consideres necesario. Por lo tanto, podemos llevar a cabo nuestra simulación NPT construyendo primero el archivo TPR. Para ello escribimos gmx grompp -f equilibration.mdp -p el nombre de la topología, -c las coordenadas de entrada, minimization.gro, y finalmente el archivo de salida equilibration.tpr. Sin embargo, antes de darle Enter, vamos a agregar una opción a esta línea, que va a ser -max_war, cuyo valor va a ser de 1. ¿Y esto para qué? Bueno, es porque las versiones más recientes de GROMACS nos mandaron un mensaje de error cada vez que usemos el varostato de Berensen, indicándonos que no es adecuado su uso para etapas de producción, ya que no puede generar el ensamble NPT correcto. Ya que esta etapa corresponde a una equilibración, podemos omitir este error agregando el max_war de 1. Al darle Enter, no deberá de haber ningún problema con la generación de este archivo. Finalmente, damos gmx mdrun -b -def nm y el nombre de equilibration.tpr sin la extensión. Al darle Enter, tu simulación comenzará a correr. Como te puedes dar cuenta, se va a llevar cierto tiempo, por lo cual nos veremos hasta que este cálculo termine. Gracias al poder de la edición, nuestra simulación NPT ya ha terminado y vamos a extraer la información de la densidad. GROMACS tiene poderosas herramientas para hacer estos análisis, siendo una de ellas Energy. Para llamarla, simplemente escribimos gmx
energy -f y alimentamos el archivo llamado equilibration.edr. Este archivo tiene toda la información respecto a energías, incluyendo temperatura, presión, densidad, volumen, tamaño de caja, entre otras. Le damos espacio -s y vamos a llamar al archivo equilibration.tpr, el cual tiene información respecto del espaciamiento del tiempo y del guardado. También vamos a ponerle -o y le vamos a dar equilibration .xbg para que los datos de densidad se vayan a este archivo. Finalmente vamos a incluir la flag -b 2500 que corresponden a 2.5 nanosegundos. Con esto le estamos indicando al análisis de la densidad que comience a promediar desde los 2.5 nanosegundos hasta el final de la simulación. Le damos Enter y seleccionamos la opción que corresponde a densidad. En este caso es la número 22. Escribimos 22, dos veces Enter y listo. Con ello obtenemos una densidad de 1.185 gramos por centímetro cúbico. ¿Este valor es bueno o es malo? De hecho, es bueno, pues el valor experimental que se ha reportado para este solvente es de alrededor de 1.1964. que se encuentra en esta referencia. En otras palabras, estamos obteniendo un porcentaje de error que es menor al 1%. Felicidades, con ello ya has terminado el tutorial Amber Gromax RESP. Ahora puedes hacer cálculos de potencial electrostático, calcular las cargas mediante RESP, generar topologías mediante LIGPAR-GEM para Gromax y modificar tus archivos para las cargas que hayas calculado, llevar a cabo simulaciones en Gromax y finalmente calcular la densidad. Si tienes dudas, comentarios o sugerencias, por favor escríbeme un correo a la dirección que te dejaré en la descripción de este tutorial o bien déjalo como parte de un comentario de este video. Hasta luego.